Bien, vamos a dar inicio a la sesión de extrañando un poco a este pastor. Ese sería más de la mitad de la y hoy me llama la atención porque para explicarme mucho. Esa es otra razón de la casa. Miren esto. Ahora yo vi personas que no vinieron. Ni yo, ni ellos, yo sabía usted me va a cuidar. Muy bien. El día martes estuvimos tratando, ni siquiera hasta tomando fotos. Lo que pasa es que no alcanzo a ver eso, les comentaba que el día martes estuve tocando relativo a lo que es la ley penal en el tiempo. Y ahora es un punto que la doctrina denomina ámbito de validez espacial, ley penal en el espacio. Digo esto porque los nombres como que pudieran dar lugar en cierto momento a equivocación, son parecidos, pero los temas son radicalmente diferentes. Cuando hablamos del ámbito temporal de la ley penal, el día martes, se refería a lo que es la extractividad de la ley, con fundamento en el artículo 15 constitucional y el artículo 2 del Código Penal. Entonces partíamos de un principio generalmente válido que establece que ninguna ley es retroactiva. Ninguna. Estoy hablando de marco. Ninguna ley es retroactiva, salvo que sea materia penal, pero siempre. Y desde ese punto de vista se puede hablar de la retroactividad y de la ultraactividad, es decir, la extractividad de la ley. El artículo 2 comprende la retro y la ultra. Y en ambos casos, lo que quiere decir es que se puede aplicar la ley penal a casos que se producen fuera del periodo de su vigencia, fuera, pero siempre y cuando sean favorables a la ley. Y a eso pues nos referíamos cuando hablamos de la ley penal en el tiempo. Ahora el tema es totalmente distinto. Cuando hablamos del ámbito de validez espacial de la ley penal, lo que estamos hablando es de la ley penal en el espacio. ¿Qué significa eso? Lo que tratamos de explicar acá es el campo de aplicación que tiene la ley penal en un país determinado. ¿Cuál es el campo, el espacio de aplicación que tiene la ley penal en un país determinado? El planteamiento del problema cuando hablamos de ley penal en el espacio es: ¿se puede aplicar
la ley penal a un territorio distinto del país al cual pertenece. Ese es se puede aplicar la ley penal del Estado de Guatemala a un caso producido fuera del territorio de la República de Guatemala. Ese es el problema. Esa es la pregunta. Que si podemos aplicar la ley penal del Estado de Guatemala a casos que ocurran fuera del territorio de la República de Guatemala. Para resolver ese problema hay dos principios. El principio general, que es el principio de territorialidad, artículo número 4 del Código Penal. Y de acuerdo al principio de territorialidad, la ley penal del Estado solo puede aplicarse a los casos que ocurran dentro del territorio de la República de Guatemala. Y cuando hablo de casos que ocurran dentro del territorio de la República de Guatemala, nos referimos, de acuerdo al artículo 4 del Código Penal, también a los vehículos, naves o aeronaves que sean automóviles. O sea, este principio de territorialidad tiene su fundamento, tiene su base en el principio de soberanía de los estados. De acuerdo a la soberanía de los estados, la ley penal de un estado solo debe aplicarse a casos que ocurran dentro del territorio de la República del Estado al cual pertenece, inclusive sus naves o aeronaves. Esa es la regla general, de acuerdo a la soberanía de los estados. Sin embargo, tenemos el otro principio que se denomina principio de extraterritorialidad de la ley penal. Yo les agradezco que pongan atención. Todo eso en cualquier, lo que no van a encontrar en explicación, mejor comprendan lo que yo les digo, que ya vienen los casos otra vez. Miren, ¿de qué se está escribiendo el tamaño? No que están en memoria. Ustedes van a leer la historia y ahí encuentran todo. Creo que sí, ya comprendieron. Decía que la ley penal en el espacio plantea un problema. Y el problema es si es posible aplicar la ley penal del Estado de Guatemala a casos que ocurran fuera del territorio de la República de Guatemala. El primer principio, el principio general, es el de territorialidad del artículo número 4 que decía el Código Penal. Y de acuerdo a este principio de territorialidad, la ley penal del Estado solo puede aplicarse a los casos que ocurran dentro del territorio de la República de Guatemala, dentro de sus naves o aeronaves, nada más. Ese es el principio general. Pero les decía que hay un principio que es la excepción a la territorialidad, y es el principio de extraterritorialidad de la ley penal. Por el principio de extraterritorialidad de la ley penal decimos que excepcionalmente la ley penal del Estado sí puede aplicarse de manera excepcional a casos ocurridos fuera del territorio de la República de Guatemala. Y eso lo fundamentamos en nuestro artículo 5 y artículo 6 del Código Penal. Ahora, ahí está lo importante. Ese principio de
extraterritorialidad de la ley penal se fundamenta en algunos principios doctrinarios. Yo no lo quiero explicar para que lo entiendan, lo voy a explicar con algunos ejemplos para ver si ustedes pueden entender muy bien y resolver el problema. El primer principio doctrinario que apunta o apuntara a la extraterritorialidad de la ley penal es el principio de nacionalidad o de personalidad. De acuerdo al principio de nacionalidad o de personalidad, aparece en primer lugar, o por primera vez, mejor dicho, en la legislación italiana. Sostiene que la ley de un Estado se aplica a delitos cometidos por sus ciudadanos en cualquier lugar del extranjero. O sea, se llama principio de la nacionalidad o de la personalidad porque dice que la ley penal del Estado debe aplicarse a todos los connacionales, no importa el país donde se encuentre. Ahora bien, esto siempre y cuando no hayan sido juzgados, por supuesto, en otro lugar. Este fundamento de la persecución del principio de nacionalidad o personalidad se fundamenta en una desconfianza, en un recelo de que aún con ciudadano, un connacional nuestro, no se le guarden las medidas garantías en el extranjero. De tal manera que ante una situación en que pueda ser juzgado afuera sin guardarles las garantías del caso, preferiblemente juzgarlo en Guatemala. Y eso es lo que apuntala el artículo 5, inciso 3 del Código Penal. Les comentaba a los compañeros, para que ustedes puedan comprenderlo, y eso es lo que más me interesa. Yo les decía qué pasa si ahorita para el feriado de Semana Santa un guatemalteco decide con su familia ir a pasar las vacaciones a México, Distrito Federal, y sale el lunes santo de Guatemala con su familia en su carro para México. El viernes santo él está en el Distrito Federal, en el Zócalo del Distrito Federal. Y resulta que, como acostumbra siempre en Guatemala, para no perder la costumbre, se come su pescado del Viernes Santo y se toma un par de tragos, pero se le va la mano. Y resulta que ya en estado de enredado regresa a su hotel. Pero de regreso al hotel se pasa un semáforo rojo en la Ciudad de México y atropella a unos peatones, quienes unos quedan lesionados y dos quedan fallecidos. Ese sujeto, sabiendo lo que ha hecho y el estado en que va, no se detiene, sigue de largo. Y ante la situación que se dio y el miedo que tiene, llega a su hotel, va a sacar sus maletas y se regresa a Guatemala. Cuando llegan las autoridades mexicanas por el accidente ocurrido, pues se dan cuenta que hay 2 lesionados y hay 2 fallecidos. Y dicen, ¿quién fue? Fue un carro color rojo, marca tal, con matrícula guatemalteca. Y se dio a la fuga. Con esos datos principia la Procuraduría General de México, que es como la Fiscalía de acá, a hacer sus investigaciones. Y
y efectivamente se dan cuenta y comprueba de que ese sujeto guatemalteco entró a México el lunes santo y que salió de México el sábado en la noche. Entonces ellos, siguiendo las investigaciones, disponen pedir al Estado de Guatemala, luego de comprobar de quién se trata y todo, piden la extradición de ese sujeto que cometió doble homicidio en México y que se vino de regreso para Guatemala. Muy bien. Cuando piden la extradición a Guatemala, oigan esto, la Cancillería de Guatemala, el gobierno de Guatemala, le consulta a usted como abogado de la Cancillería penal. Miren, fíjese que no tienen la extradición de este guatemalteco. ¿Qué hace? Lo llegamos. Y esa es la pregunta de la respuesta de ustedes técnicamente tendría que ser: no lo entreguemos. En base al principio de nacionalidad o de la personalidad, no entreguemos a este guatemalteco. ¿Por qué? Porque existe en nosotros un recelo, una desconfianza, que si entregamos al guatemalteco no le van a guardar las garantías necesarias y lo van a condenar inmisericordiamente. ¿Por qué? Porque es un guatemalteco que cometió un delito allá, que mató a dos mexicanos, que fue herido a varios, que se dio a la fuga para Guatemala. Entonces dicen ellos, si lo entregamos, no le van a guardar las garantías. Entonces, ¿qué pasa? Que quede impune tampoco. Lo que tienen que decir técnicamente los asesores del examen es que ese sujeto guatemalteco que fue a atropellar y a darle muerte a dos personas a México, ¿no?, debe ser juzgado. Hay que aprenderlo acá y juzgarlo y decirle a la Procuraduría General de México que ellos se pueden constituir en querellantes adhesivos en Guatemala para que se siga el caso. ¿En base a qué? En base al principio de nacionalidad o personalidad, que dice que la ley penal de Guatemala persigue al connacional que ha cometido delitos en el extranjero siempre que no ha sido juzgado allá. Entonces se le va a juzgar aquí, ¿no? Se le juzga acá, se constituye los mexicanos en querellantes adhesivos y resulta que se le encuentra culpable, porque todas las pruebas están claras de que se le encuentra culpable y se le condena a tantos años de cárcel. ¿Qué fue lo que hicimos? Aplicar la ley penal de Guatemala, el Código Penal, a un caso cometido en el extranjero. Es extraterritorial. ¿Está claro? Está extraterritorialidad de la ley penal porque el caso fue allá, pero acá lo conocimos y lo condenamos. Eso es un caso de extraterritorialidad de la ley penal de acuerdo al artículo 5, inciso 3 del Código Penal. Muy bien, ese es un principio. Hay un segundo principio que se llama un principio de protección o de defensa. Este principio de protección o de defensa dice que un Estado no puede permanecer aislado frente a ataques contra sus bienes jurídicos tutelados tan solo porque estos ataques se dan en el extranjero. Pues que puede un Estado en un momento dado iniciar un procedimiento aun y cuando el caso se ha dado en el extranjero, pero cuando tiene y este principio de
protección o de defensa lo fundamentamos en el artículo 5, incisos 1, 2 y 6 del Código Penal. Vamos con un caso para que ustedes lo vean, lo puedan interpretar. ¿Qué pasa? Les decía a los compañeros, si el día lunes aparece en el Excelsior de México, es uno de los diarios de mayor circulación en el aparece que fueron capturados el día sábado en el Distrito Federal, en un lugar conocido como El Tejito, una pandilla de falsificadores de moneda, integrada por un mexicano, un guatemalteco y un salvadoreño, 3. Y en el momento de capturarlos se les encontró 1 millón de quetzales en billetes de a 100 para si usted es abogado penalista, asesor de la Cancillería de Guatemala, ante esa noticia le pregunta dice que estaban los presidentes tenían 1 millón de quetzales ya para ¿qué hacen? Lo que usted tiene que sugerir técnicamente es pedir la extradición de ellos. Pedir la extradición de esos 3 sujetos. Y ahora le pregunto, Guatemala pide la extradición de ellos a México, pero usted es el asesor penal de la Cancillería mexicana allá en México. Cuando usted le consulta también qué hacemos, Guatemala lo está pidiendo porque para asignar un niño ¿qué hacemos? ¿Qué resuelve eso? Porque ellos también quieren garantizar que se cumplan las garantías constitucionales. De acuerdo al principio de nacionalidad, a la personalidad y al principio de protección o defensa, yo diría lo mismo. Es decir, entreguemos al guatemalteco y al salvadoreño, pero no al mexicano. El mexicano lo quedamos acá en México. Muy bien, entregan al guatemalteco y al salvadoreño y se les inicia un proceso penal aquí por falsidad de moneda, falsificación. Y se les encuentra culpables y se les condena a tantos años de prisión. ¿Qué fue lo que hicimos? Aplicar la ley penal de Guatemala a un caso ocurrido en el extranjero. Es otro caso de extraterritorialidad de la ley penal. ¿Quedó claro eso? Vamos a ver. El jueves 18. Claro. Muy bien, hay un tercer principio que se denomina principio universal o de la comunidad del interés. Por este principio se dice que la ley penal de cada estado tiene validez universal. La condición es que el delincuente se encuentre en su territorio y que no haya sido juzgado todavía. Por el principio universal o de la comunidad de intereses, se puede perseguir en un estado al delincuente que cometió un delito en otro estado, siempre y cuando lo tenga el estado dentro de su territorio y no haya sido juzgado previamente en otro lado. Esto se fundamenta en el artículo 5 del Código Penal. Esto es muy discutible porque
definitivamente para poner en práctica estos principios de nacionalidad, de personalidad, el principio real de protección o de defensa, o el principio universal de la comunidad de intereses, solo se puede llevar a cabo a través de una institución que conocemos como extradición. La extradición. Tenemos que advertir qué es la extradición, a qué se refiere. La extradición es el acto por el cual el gobierno de un estado entrega al gobierno de otro estado a un delincuente para ser juzgado en ese estado cuando ha cometido el delito. Eso es lo que se conoce como extradición. Es decir, la extradición es un acto de asistencia jurídica internacional. Un acto de asistencia jurídica internacional que está basada en tratados con convenios internacionales. De tal manera que para ser efectivo todos estos principios de extraterritorialidad que estamos hablando, hay que utilizar el vehículo denominado extradición, la institución de extradición. Ustedes habrán oído hablar muchas veces de la extradición. ¿Qué es la extradición? Es un proceso jurídico administrativo penal, como decir, o administrativo con características penales, a través de la cual el gobierno de un estado entrega al gobierno de otro a un individuo para ser juzgado por la comisión de uno o varios delitos. Ahora bien, lo importante para hacer efectiva los procesos de extradición es esos tratados o esos convenios. Y eso nos remonta a lo que en la doctrina se llama fuentes de extradición. Regularmente hablamos de dos clases de fuentes de la extradición. Las fuentes de extradición como derecho interno y la fuente de extradición como derecho internacional. Si hablamos de Guatemala, de la legislación nuestra, la fuente de extradición como derecho interno, vamos a advertir su fundamento en el artículo 8 del Código Penal y en algunas leyes penales especiales. Es el fundamento de extradición como derecho interno. Ahora bien, como derecho internacional, los tratados de extradición o convenios de extradición o acuerdos de extradición regularmente están plasmados en esos tratados, en esos convenios, en esos acuerdos, que son tratados o acuerdos que suscribe el Estado, en este caso Guatemala, con otro país o con otros países para poder en un momento determinado llevar a cabo recíprocamente ciertas clases de extradición. Y luego vamos a ver que cada acuerdo o cada convenio de extradición tiene una serie de principios con relación al delito, principios con relación al delincuente, principios con relación a la pena. Pero todos estos acuerdos, tratados o
convenios tienen especiales características particulares en cada estado. Antes de suscribir, los estados advierten de qué se trata. De tal manera que un país como Guatemala tiene tratados de extradición con muchos países, pero no con todos en el mundo. ¿Qué pasa entonces si un delincuente en Guatemala comete un delito grave, y dada la gravedad del delito que comete, dispone salir del país y por supuesto lo que va a hacer es tratar de irse para un país que no tenga tratado de extradición con Guatemala, para que no lo puedan conseguir? Se me ocurre, por decir algo, hipotéticamente, si se tratara del más alto representante o director general de una institución bancaria, que luego de cometer toda una defraudación y de llevarse los ahorros de todos los ahorrantes en esa institución, una gran cantidad de dinero se traslada a otro país. Y dice, bueno, me voy de aquí, obviamente con todo el dinero, pero me voy a un país que no tiene extracción como Guatemala. Y él hace el análisis y dice, no me voy a Estados Unidos porque ahí tiene extracción de Guatemala, no voy a México, no voy a Costa Rica, no voy a... Bueno, pero me voy a Australia. No hay tratado de extracción y se va. De las investigaciones, el Estado de Guatemala advierte que este sujeto que defraudó pues a una gran cantidad de personas en el país se fue para Australia, pero resulta que no hay tratado de extradición. Como no hay tratado de extradición, el derecho internacional para aplicar extraterritorialmente la ley penal del país, y hablando pues de estos temas de ley penal en el espacio, se pueden acordar declaraciones de reciprocidad, es decir, son fuentes de extradición los tratados o convenios, pero también pueden ser fuentes de extradición las declaraciones de reciprocidad. Una declaración de reciprocidad no es más que decir hoy por mí y mañana por ti. Por ejemplo, con Australia, decir, miren, nosotros no tenemos tratado de extradición y hay un sujeto que cometió aquí un grave delito de defraudación financiera que se encuentra en Australia. Pero no teniendo tratado de extradición, podemos de común acuerdo llegar a una declaración de reciprocidad, que no es más que decir hoy por mí, mañana por ti. O sea, esta es otra forma, otra fuente de extradición. Ahora, ¿qué clases de extradición existen? En la doctrina se habla de diferentes tipos o clases de extradición. Una extradición que se llama activa, que es la propia extradición o la extradición propia. La extradición activa se da cuando un Estado solicita al gobierno de otro la entrega de un delincuente para seguirle el proceso penal acá. Extradición activa es cuando el Estado pide que se le entregue a un delincuente. Pero también hay una que se llama extradición pasiva, es al revés. No cuando pedimos, sino cuando entregamos a un delincuente porque nos lo han pedido a nosotros. Es activa entonces cuando nosotros lo pedimos.
y es pasiva cuando a nosotros nos lo piden. La extradición activa y pasiva. Luego hay otros dos tipos de extradición que muchas veces se equivocan, se pueden equivocar, se pueden confundir. Lo que es la extradición voluntaria con lo que es la extradición espontánea. ¿A qué se refiere la extradición voluntaria? La extradición voluntaria se refiere o se da cuando el sujeto que es buscado, el delincuente que es buscado, que está en otro país, voluntariamente decide entregarse al país que lo busca, sin que hayan pedido su extradición. Nadie lo ha pedido. Él, el sujeto, voluntariamente decide entregarse al país que lo está buscando. Eso es una extradición voluntaria. Ahora, ¿qué es la extradición espontánea? ¿Se parece o no es lo mismo? La espontánea es la que hace un Estado de entregar a un delincuente sin que se lo hayan pedido. Pero ahí es el Estado. El Estado lo entrega sin que lo hayan pedido. Entonces, la extradición espontánea se da en el caso de los salvadoreños para la persona de paz. Nosotros nos llevamos a que la vida va a tomar para entregarse los Vamos a ver, ¿los salvadoreños qué? Bueno, hay salvadoreños que son mareros, los agarra la policía, automáticamente los trasladan para El Salvador sin que se hagan. ¿Cómo se llama eso? Es el Estado de Guatemala el que sin que se lo hayan pedido está entregando a los sujetos para él. Eso es espontáneo y voluntario en el caso de que los mismos delincuentes sean ellos los que ellos se entreguen sin que se lo hayan pedido. Pero ahí, en el caso lo que está planteando definitivamente es la espontánea. El Estado de Guatemala dispone de entregar a los sujetos al país de donde vienen sin que hayan sido requeridos. Hay una extradición en tránsito. Esa extradición en tránsito es realmente un permiso que otorgan los estados para que un delincuente pase por su territorio. Y les comentaba que esto realmente ahora ya no se da. Esto se dio en un momento determinado cuando no existía pues, el desarrollo de los aeroplanos, de la aviación de los aviones. Es decir, para traer a un sujeto que lo busca a Guatemala, que está en Costa Rica, entonces el gobierno de Guatemala pide una extradición en tránsito a Nicaragua, Honduras y El Salvador. O sea, un permiso para pasar, es lo que se llamaba antes, por cordillera, al sujeto que venía desde Costa Rica hasta acá. Hoy, obviamente, con el avance que hay en cuanto a las líneas aéreas de aeroplanos, ya no, que definitivamente venían de Costa Rica, traen aeroplanos. Pero eso era lo que se denominaba anteriormente extradición en tránsito. Y luego hay una que se llama reextradición. Esa reextradición se da cuando un Estado, basándose en que cometió el delincuente un delito en un país o cometió el primer delito en un país, se lo pide al que ha sido extraditado, el país que lo tiene por extradición, para que se lo entregue a él. Por ejemplo, en el caso que poníamos nosotros, digamos, de los 3 sujetos que fueron capturados en México porque falsificaron moneda falsa guatemalteca. Eran 3 sujetos. Uno era mexicano, otro guatemalteco y el otro salvadoreño. El gobierno de México, cuando pedimos la extradición, otorgó el de Guatemala, el guatemalteco y el salvadoreño, pero no otorgó el mexicano, porque él se quedó con él para quitarlo a ellos. Ya explicamos por qué. Pero ¿qué pasa
si estando en Guatemala ya el salvadoreño y el guatemalteco, El Salvador le pide a Guatemala la extradición activa del salvadoreño, en atención a que ese sujeto salvadoreño está siendo buscado en El Salvador desde hace 5 años por delito de falsedad, se dedicaba a falsificar monedas. Entonces Guatemala puede considerar o juzgarlo acá por la falsificación de Guatemala o reextraditarlo. Esa es la reextradición. Es decir, reextraditarlo a El Salvador, porque ahí fue donde primero cometió delitos, antes que en México para lesionar un miembro de ellos. Eso es lo que se llama reextradición. O sea, Guatemala tiene al salvadoreño porque lo extraditaron de México, pero El Salvador está pidiendo la extraditación de él porque cometió primero delitos. Si eso se da, eso es lo que se llama reextradición. Muy bien, todo este proceso de extradición, como les decía, regularmente, generalmente está basado o calcado en acuerdos, en tratados de extradición. Esos tratados de extradición generalmente tienen ciertos principios o condiciones que ustedes tienen que ponen los estados en los acuerdos para poderse llevar a cabo las extradiciones. Estos principios son principios con relación al delito, con relación al delincuente, con relación a la pena. Por ejemplo, con relación al delito, en Guatemala, por ejemplo, solo se puede, es decir, los acuerdos o los convenios de extradición que ha suscrito Guatemala, solo regularmente se ha establecido que solo se pueden llevar a cabo siempre y cuando se trate de delitos comunes. Siempre y cuando se trate de delitos comunes. O sea, no delitos políticos. Eso es importante. Si se trata de un delito político, no opera la extradición. No acuerdo. Solo opera por delitos comunes. Solo opera por delitos y no por faltas. Solo opera por delitos que tengan una pena mayor de 1 año. Esos son ciertos principios o condiciones que el Estado de Guatemala ha impuesto. Pero hay otros principios o condiciones con relación al delincuente. No se pueden entregar o pedir extradiciones por delitos políticos a políticos. O no se puede cuando se trata de que el sujeto activo del delito es militar. Eso ya está acordado, ya está plasmado en los acuerdos. Pero hay algunos otros que se refieren a la pena. Guatemala, por ejemplo, no procede la extradición si el sujeto extraditable puede ser condenado a muerte. Entonces no se entrega. Condenado a muerte. Condenado a muerte. Si la pena que este sujeto tendría que tener o recibir con una condena es la pena de muerte, Guatemala no hace la extradición. Es decir, es parte de su condena. Cuando la pena ha prescrito, por ejemplo, si el tiempo de acuerdo al delito cometido se advierte que la pena ha prescrito, tampoco Guatemala se entrega. Es decir, hay una serie de principios o condiciones que están plasmados en los tratados de extradición que firman los diferentes países entre ellos. Ahora bien, independientemente de esto,
los tratados o los convenios de extradición se dan muchas veces en atención a los intereses internacionales que tienen los estados. Es decir, puede ser que un país no entregue a un sujeto porque no le convenga. No convenga. Les decía yo, por ejemplo, hipotéticamente, para que ustedes puedan imaginarse un caso así, aterriza un Boeing 747 en Guatemala y trae a un sujeto de Arabia Saudita que ha defraudado en su país ¿qué? $1.000 millones y viene para acá, aterriza y viene para acá sabiendo que Arabia no tiene tratado de extradición con Guatemala. Él dice, voy para allá, es un país rarito el nombre, en Centroamérica, pero ahí no. Muy bien, como no hay tratado de extradición, viene a Arabia y contacta a la Cancillería del gobierno de Guatemala y dice, nosotros no tenemos tratado de extradición, pero les propongo una declaración de reciprocidad. Es decir, para que ustedes me entreguen hoy a este sujeto que ha defraudado acá $1.000 millones y cuando se dé una situación de esa manera, pues nosotros lo podemos igual. La pregunta es, si ustedes son asesores jurídicos internacionales de la Cancillería de Guatemala, ¿qué aconsejarían? Que escuche siempre. Trae dinero al invertir acá. Ese es el problema. Imagínense, trae $1.000 millones, no, con eso vamos a pagar la deuda externa y vamos a dar cargo a los 17 millones. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Comprendan entonces que los tratados de extradición también tienen, más allá de los principios y condiciones que técnica y legalmente establecen, hay decisiones de tipo político, económico, de tipo político o puramente económico internacional. Es decir, para ver cómo se pueda en un momento dado llevar a cabo ese tipo de situaciones. En todo caso, lo que queda claro es que el ámbito de validez espacial de la ley penal, es decir, si puede una ley penal aplicarse a casos cometidos fuera del territorio de Guatemala, el principio general de acuerdo a la territorialidad es que no. Es decir, la generalidad es que la ley penal de Guatemala debe aplicarse exclusivamente a los casos cometidos dentro del territorio o a los casos cometidos dentro de naves o aeronaves guatemaltecas. Esa es la regla general, artículo 4 constitucional del Código Penal, en atención a la soberanía de los estados. Pero, excepcionalmente sí puede aplicarse la ley penal de Guatemala a casos ocurridos fuera del territorio de la República de Guatemala. Y ahí es donde vimos los tres principios que rigen la extraterritorialidad de la ley penal, en qué casos específicos sí puede darse. Y todo este procedimiento es el que se lleva a cabo a través de la institución que conocemos con el nombre de extradición. Y esos procedimientos de extradición están siempre suscritos en tratados o convenios internacionales. Y más allá de los principios o condiciones de los tratados,
los gobiernos en un momento dado advierten sobre la posibilidad internacional de llevarlos a cabo de una u otra manera, de acuerdo incluso a los intereses de la nación. Muy bien, con esto estamos terminando todo lo relativo a la teoría general de la ley penal del Estado. Con esto estamos terminando exactamente la mitad de nuestro programa de derecho penal. Nos queda la segunda parte de nuestro programa, que se refiere a la teoría general del delito, y luego para finalizar con la teoría general de las penas y medidas de seguridad. Esto es para ubicarlos a ustedes en su estudio ya. A partir del día martes les vamos a hacer llegar, tenemos clase virtual, les vamos a hacer llegar la agenda para principiar a ver el martes la teoría general del delito, eso es otra cosa. Y les agradecería pues a ustedes ahora con su bibliografía ir adelantando. Cada vez que yo explico, pero ustedes ya han leído, pues a ustedes se les va a hacer mucho más fácil. Espero que hayan comprendido la ley penal en el tiempo, en el espacio, y de veras van a ser ya los casos que vamos a plantear el 18 de abril, que es el segundo parcial. Por favor. Sí, solo repito, es una duda. Y si existe la posibilidad de que, así como el caso que usted dijo de que Juan Pérez se fue a vacacionar a México, pero mató por estar bolo a alguien y esta persona estaba embarazada, dejaba 5 niños en la, así solitos y todo eso, que México se negara a darlo. Sí, existe la posibilidad de eso. ¿Cómo así se negara? O sea que... Si Juan Pérez no se viene para acá, ajá, si lo agarraran allá. lo va a dar México. Ah. No, sí, eso es ilógico. Si él allá lo captura, es como, miren, es exactamente igual, póngalo al revés. Un mexicano viene acá a vacacionar para Semana Santa, a la ciudad colonial de México. Ahí pues se emborracha y borracho, no respeta a un semáforo, en carro viene, atropella a los guatemaltecos, a 3 mueren, 5 al hospital y acá lo detienen. ¿Será que México puede pedir la extradición de él? No, pero es que el delito se cometió aquí. Aquí lo que hará es que el Estado de Guatemala lo procesa a él acá, sea mexicano, sea español, sea de la nacionalidad que fuere, porque el delito se cometió acá. Ahora, el problema es que si ese sujeto mexicano comete el delito acá e inmediatamente se regresa a su país, ahí sí. Entonces Guatemala tiene que pedir la extradición de él. Si México concede la extradición, pues podría concederla de acuerdo a los tratados, si le interesa. Si la concede, se le juzga acá, pero si no lo concede, se le juzga allá. Bien, quedamos en eso entonces. Vamos con exámenes.